Buenas noches tengan todos ustedes. Nuestro agradecimiento a todo el auditorio de nuestra patria y a toda Latinoamérica por estar presente. La Sociedad Peruana de Radiología presenta este curso de actualización de imágenes mamarias, continuando con nuestras actividades académicas que han sido intensas en esta pandemia. Tenemos un selecto grupo de profesores internacionales con el doctor Miguel Ángel Pinochet, el doctor Javier Rodríguez Lucero, nuestros profesores nacionales, la doctora Patricia Villa, la doctora Lorena Carrillo, el doctor Pedro Tapia, la doctora Liana Falcón. Para ellos nuestro agradecimiento especial por darnos su tiempo y sus conocimientos. Voy a dar en uso de la palabra al doctor Bertino Díaz, presidente de nuestra Sociedad Peruana de Radiología, para sus palabras de inicio y apertura del curso. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Deseo dar la bienvenida a este curso de actualización en imágenes mamarias organizado por la Sociedad Peruana de Radiología. Este curso es avalado por el Colegio Médico del Perú, el cual ha generado gran expectativa en la comunidad radiológica nacional e internacional. Tenemos participantes de casi todos los países latinoamericanos y eso nos llena de mucha satisfacción y creemos que alcanzar todas las expectativas puestas en este evento. Quiero agradecer al doctor Miguel Ángel Pinochet de Chile, past president de la Sociedad del Colegio Interamericano de Radiología, al doctor Javier Rodríguez Lucero de Argentina, presidente de CIVIN, por su invalorable apoyo y participación en este curso virtual internacional. Sin ellos, no se hubiese dado en efectivo este curso. Además, nuestro agradecimiento a los profesores nacionales, a los doctores Patricia Villa, la doctora Lorena Carrillo, doctor Pedro Tapia, la doctora Liana Falcón, a nuestros panelistas, doctor Jorge Guayanay, a la doctora Silma Solórzano y la doctora Cilia Faría. Nuestro especial agradecimiento a la doctora Jacqueline Limas por la coordinación de este magnífico evento. A nombre de la Sociedad Peruana de Radiología, damos la cordial bienvenida a este curso virtual de imágenes mamarias y declaro inaugurado este extraordinario evento y a disfrutar de nuestros grandes profesores que hoy con su presencia nos van a deleitar y con su capacidad docente toda la experiencia que ellos tienen. Muchas gracias y bienvenidos a este curso de actualización en imágenes mamarias. Gracias, doctor Bertino. Reiteramos nuestro agradecimiento a los panelistas ya mencionados, a la doctora Silma Solórzano, a la doctora Cilia Farías y al doctor Jorge Guayanay por su participación en este evento. A continuación vamos a presentar a la doctora Jacqueline Limas. La doctora Jacqueline Limas es médico radiólogo que trabaja en el Hospital Sabogal. Además es miembro de la Liga Peruana en Lucha contra el Cáncer y la organizadora principal de este evento, la responsable de toda la parte académica, organización, que como ustedes saben no es fácil. Doctora Limas, buenas noches, qué gusto saludarla. Buenas noches, doctor Ramírez. Buenas noches con todos. Les damos la bienvenida a la primera sesión del curso de actualización de imágenes mamarias. El primer expositor será el doctor Miguel Ángel Pinochet, el cual presentará el tema Imágenes en cáncer triple negativo. El doctor Pinochet es profesor de radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Desarrollo en Santiago de Chile, médico staff del Servicio de Imágenes Mamarias de la Clínica Alemana en Santiago de Chile, profesor del Colegio Interamericano de Radiología, presidente del Colegio Interamericano de Radiología del periodo 2016 al 2018, past president de la Sociedad Iberoamericana de Imágenes Mamarias. En este momento tendremos la exposición del doctor. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, voy a compartir pantalla. Bueno, hoy día nos corresponde en esta primera sesión inaugural del curso de actualizaciones de imagen mamaria de
la Sociedad Radiológica del Perú, a hablar sobre las características imagenológicas del cáncer triple negativo. Antes que nada, quisiera agradecer el honor de que me hayan invitado y partícipe de este curso de actualización, junto a mi amigo Javier Rodríguez Lucero y a grandes colegas radiólogos del Perú. En especial agradecer a la doctora Jackie Lima esta posibilidad de estar nuevamente con ustedes, y en especial, ¿cierto?, a nuestro presidente, doctor Humbertino Díaz. Con Perú ya comentábamos hoy día en la mañana, cuando tuvimos una reunión preliminar, me unen lazos tremendo de amistad y de cariño hacia la Sociedad Radiológica del Perú. Ya en estos años, en estos 20 años, hemos cosechado muchos amigos, y bueno, aquí hay una foto del recuerdo que ustedes pueden ver al doctor Pedro Tapia, y por ahí a Liana Falcón, digamos, que van a ser profesores compañeros en esta sesión. Pero sin lugar a duda uno hace muchos amigos en este caminar, y obviamente que con la doctora Guerra hemos compartido muchos eventos juntos, y la verdad es que es un honor estar aquí hoy día con ustedes. Los objetivos académicos de esta presentación son definir qué es el cáncer triple negativo, identificar las características imagenológicas de los cánceres triple negativos, conocer los tipos histológicos, los moleculares y su representación en imágenes. Todos sabemos que el cáncer triple negativo es aquel cáncer que no expresa estrógeno, progesterona, HER2, es lo que se ha denominado el cáncer triple negativo. Corresponde al 10 al 15% de todos los cánceres, es más frecuente en jóvenes y en posmenopáusicas, es más frecuente en la población afroamericana, y si ustedes se fijan, tiene una asociación con la mutación BRCA, que va de un 9 a un 34%. Son de pobre pronóstico, son agresivos, y en el 23 al 28% son localmente avanzados, temas que nos expondrá Lorena a continuación, y el 36 al 90% tienen adenopatías axilares. Tienen recaída o metástasis a los 3 años, y tienen recidivas raras después de los 3 años. Es importante que los radiólogos conozcan que este cáncer provoca metástasis viscerales en el pulmón en el 40%, en el cerebro en el 30%, en el hígado en el 20%, y en la metástasis ósea en el 10%, diferente a los otros tipos de cánceres no triple negativo, que producen metástasis en el hueso en el 40%, en el hígado en el 30%, en el pulmón en el 20%. El cáncer triple negativo es heterogéneo, y es importante que ustedes sepan que histológicamente tiene una presentación. Los radiólogos debemos conocer su presentación en imágenes. Tiene una expresión molecular y tienen algunos subtipos histológicos que los patólogos nos han enseñado. Histológicamente corresponden a un 90% a carcinoma ductal infiltrante, son poco diferenciados, tienen un Ki67 alto, se asocian a BRCA1, tienen un infiltrado linfocitario muy importante, necrosis y un gran tamaño tumoral. El cáncer triple negativo de la mamografía es clásica y se presenta como masas que hasta en un 60% son redondas o ovales. En el 25% de ellas presentan márgenes circunscritos. Es rara la presentación como asimetría focal o distorsión, y también como microcalcificaciones. Y es importante que ustedes recuerden que se presentan en mamas densas, ACR-C o D, hasta en el 60% de los casos. Cuando uno revisa la literatura, y aquí hay varios trabajos en que van de 33 a 73 casos, ustedes ven que la forma de presentación es como masa. Masa con microcalcificaciones en menor grado, distorsión también son pocas, solo microcalcificaciones, y muchas veces en esta no se presenta. Cuando nosotros hicimos una revisión el año 2012, vimos que obviamente volvía a repetirse, la presentación más frecuente es más, poco masa con microcalcificaciones, un poquito más la asimetría focal o distorsión, rara la presentación de microcalcificaciones, y en un porcentaje no menor se presentaban, ¿cierto?, no había ningún hallazgo en la mamografía.
Estos son los ejemplos clásicos, una masa, ¿cierto?, oval, de baja densidad de cortes bien circunscritos, y si ustedes se fijan en la axila, hay un ganglio sospechoso, pero la lesión mamográfica es característicamente de una lesión benigna. Puede presentarse como una lesión irregular, y como dijimos, pueden presentarse también como estas extensas microcalcificaciones pleomórficas. ¿Qué pasa con la ecografía? Hasta en un 90% se presentan como masas, tienen una apariencia benigna igual que en la mamografía, circunscritas, con refuerzo acústico, pueden ser avasculares o con vasos en la periferia. Y nuevamente la presencia de microcalcificaciones es rara. En esta serie en que hay varios trabajos publicados, ustedes pueden ver que la forma habitualmente es oval, son marcadamente hipoecogénicos o hipoecogénicos y tienen un refuerzo posterior del sonido, lo que hace muy difícil de diagnosticar como una lesión benigna. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿cierto?, en que ustedes pueden ver. Recuerden, lesión marcadamente hipoecogénica, de márgenes circunscritos, que tiene reforzamiento acústico posterior del sonido. Este es un detalle que es importante y es un tip. Estas lesiones pueden provocar una muesca en el pectoral porque son habitualmente posteriores, pueden ser avasculares y en un porcentaje de casos cuando presentan vasos en Doppler color, esta es periférica. Todos estos hallazgos son importantes. Para modo de un ejemplo, esta lesión es una lesión ovalada, de borde bien circunscrito, que parecía una lesión absolutamente benigna, ¿cierto?, en el 2015. Vuelve a su control el 2016 y claramente esta lesión aumentó de tamaño. Pero importante y un tips, color siempre, ahí tienen vasos. Esto ya no es una lesión benigna, este era un cáncer triple negativo. Cuando el doctor Bañuelo hizo su fellowship con nosotros en la clínica alemana, hicimos una revisión del 2003 al 2012. 572 cánceres, solo cumplieron con la casuística, 57 pacientes. Los criterios de inclusión, ¿cierto?, eran triple negativo, con imágenes disponibles en nuestro archivo, y usando un equipo que es muy importante, un equipo de alta resolución, y obviamente en esa oportunidad éramos 7 radiólogos que trabajábamos en la mama. Importante, datos propios, masas tipo quística en el 89%, refuerzo acústico en el 74%, morfología redondeada oval en el 93%, márgenes circunscritos en el 70%, localización profunda en el 89%, muesca en el músculo pectoral en el 26%, avasculares en el 30% y vascularizado solo en la periferia en el 61% de los casos. ¿Qué hemos aprendido hoy en día? ¿Qué es lo que está publicando la literatura? Un hallazgo que pareciera ser interesante para que ustedes lo pudieran revisar si no tienen acceso a resonancia magnética. La ecografía como un valor de pronóstico. Si ustedes se fijan en esta lesión, es una lesión que tiene un eje horizontal más importante que el anteroposterior, en un paciente de 56 años de edad, con un cáncer triple negativo sin recurrencias. En cambio, en este paciente con 51 años de edad, que tiene también un triple negativo, que fallece por metástasis a distancia 23 meses después de la cirugía, ustedes se fijan que tiene un diámetro anteroposterior muy semejante al diámetro transversal. Esto es un detalle importante para revisar, ¿cierto?, cuando uno hace controles, ¿cierto?, con ecografía. Pudiera ser que la ecografía jugara un rol también en poder predecir el pronóstico y el resultado de esta enfermedad. ¿Qué pasa con la resonancia magnética? La resonancia magnética es clave en la etapificación y el control del tratamiento. Es el estándar del tratamiento en la quimioterapia, principalmente neoadyuvante. ¿Y por qué? Porque predice precozmente la respuesta y determina el tumor residual. No olviden que la resonancia magnética tiene una excelente correlación entre el tamaño real y el histológico. ¿Cómo la vemos en resonancia magnética? La vemos con un realce
tipo masa en el 83% de los casos. En secuencia T2 son hiperintensos. Provoca una captación en anillo después de la administración del medio de contraste. Y es importante esta unión entre la mamografía, la ecografía y la resonancia. Y también porque la resonancia hoy en día es un predictor de respuesta a la quimioterapia. La morfología redondeada oval alcanza una respuesta patológica completa en el 56% de los casos. En la señal T2, cuando hay ausencia de alta señal intratumoral, también tiene una respuesta mejor a la quimioterapia. Cuando hay ausencia de edema peritumoral y prepectoral, y en los pacientes que tienen ADC, un alto ADC, no responden también a la quimioterapia. Y eso es una cosa importante cuando uno mide el coeficiente de atenuación aparente. Por último, el TILS. Y el TILS, ¿cierto? Hoy en día, en un microambiente inmune al cáncer de mama, los linfocitos infiltrantes de tumores, los llamados TIL, pueden ubicarse en el estroma o intratumoral. Y esto es un predictor también de la respuesta tumoral. Se sabe, aquellos que tienen TILS alto, tienen habitualmente morfología redonda, tienen márgenes circunscritos, tienen realce homogéneo y no tienen multifocalidad. Y eso significa un mejor pronóstico, una mayor respuesta patológica completa, y es importante que los radiólogos lo conozcamos. ¿Qué pasa con la respuesta radiológica y cómo vemos nosotros las imágenes? Si ustedes se fijan, aquí tiene una lesión nodular, ¿cierto?, ovalada, que es marcadamente hipoecogénica en la ecografía, realza el medio de contraste, y cuando nosotros evaluamos la respuesta, ustedes se fijan que comparativamente hay una respuesta prácticamente total, y en la resonancia queda muy poca respuesta. Hoy en día estamos asistiendo cada vez más a este tipo de manejo en imágenes. Aquí tienen una lesión que mide 35 milímetros, un cáncer triple negativo, que en el estudio radiológico al terminar el ciclo no hay respuesta, y la respuesta histológica había solo una fibrosis cicatricial. Nuevamente otro caso en que ustedes pueden ver nuevamente la lesión oval, ¿cierto?, que capta el contraste y que al terminar el tratamiento prácticamente ha disminuido en su tamaño. Carcinoma ductal infiltrante, triple negativo. Otro caso, una lesión prácticamente que complete toda la mama, y al terminar el tratamiento no vemos nada. Por lo tanto, es importante que el radiólogo sepa que cuando enfrenta este tipo de tumores, siempre hay que colocar un clip marcador bajo ultrasonido. Hoy estamos asistiendo a grandes avances, y un avance prometedor hoy día es el Radiomics. El Radiomics es una evaluación cuantitativa y nos va a permitir predecir el pronóstico del cáncer. Proporciona una cuantificación completa de los fenotipos de imagen y permite una evaluación objetiva de los fenotipos tumorales. Los tumores con mayor heterogeneidad están relacionados con una baja supervivencia. El Radiomics en resonancia mama es un factor pronóstico para el cáncer de mama invasivo. ¿Y por qué es tan importante hoy en día? Porque ustedes tienen la imagen funcional en resonancia magnética, y ustedes pueden, a través de algoritmos matemáticos, hacer el Radiomics, que les va a permitir acercarse a las características moleculares del tumor. Y en este ejemplo, ustedes pueden ver, ¿cierto?, característicamente que hay colores. Y este es el color de entropía. Y si ustedes se fijan, este cáncer triple negativo tiene menos entropía que este HER2. Estos son avances importantes hoy en día, y también en este caso, en que ustedes pueden ver que este tumor es muy semejante a este. Son masas redondeadas que realzan heterogéneamente el contraste con zonas de necrosis, y el Radiomics es capaz de predecir en trabajos hoy en día en el 70% que se trata de un cáncer triple negativo. Estos avances obviamente están siendo recientemente avalados y publicados con mucha
con mucha literatura y se esperan resultados muy prometedores. Es probable que en el futuro, gracias al radiomics, se acerque uno a las diferentes variedades moleculares de los tumores. Una pregunta que nos hacen siempre los clínicos, si el PET-CT tiene algún valor, ¿cierto?, en la etapificación del cáncer mamario una vez diagnosticado, y específicamente el triple negativo. Esto tiene utilidad en los cánceres localmente avanzados, en aquellos hallazgos equívocos en CT o en RM, cuando hay un laboratorio alterado, cuando hay una enfermedad metastásica, o en el caso del cáncer inflamatorio. Aquí ustedes pueden ver las imágenes que son muy características, ¿cierto?, en la etapificación. Hemos hablado, ¿cierto?, de la apariencia en imágenes, hemos hablado, ¿cierto?, de cómo se ve en mamografía, ecografía en resonancia, pero hay un detalle que también es importante que los radiólogos conozcan del cáncer triple negativo. El cáncer hoy día tiene subtipos, ¿ya?, molecularmente. El Balzar-like 1, el Balzar-like 2, el inmunomodulador, el mesenchymal-like, el mesenchymal-stel-like y el luminal androgénico. ¿Y por qué es importante esto? Porque cada uno de estos tumores tienen terapias diferentes, ¿cierto? El mesenquimatoso con inhibidores de la vía PL3K, el andrógeno con bloqueo del receptor de andrógeno, el basal con quimioterapia basada en platino, inhibidores del PARP, y en inmunomoduladores en inmunoterapia. Esto es importante cuando uno asiste, ¿cierto?, y trabaja en equipo y en los grupos multidisciplinarios. Es importante parar y decir, existe cáncer triple negativo, en el 10 al 35% expresan receptores de andrógenos. Este tipo de receptores de andrógenos positivos presentan un componente in situ hasta en el 90% de los casos. Y la expresión de andrógenos positivos se ha asociado con un menor grado histológico y de diferenciación apocrina. ¿Por qué es importante esto? Porque estas lesiones que parecieran ser más agresivas, espiculadas, marcadamente hipoecogénicas, anguladas y con realce, pareciera que son de mal pronóstico y son todo lo contrario, son de mejor pronóstico que aquellas en que son lesiones ovaladas, circunscritas, de mejor homogénea y con realce en anillo, que son andrógenos negativos. Por lo tanto, también el radiólogo debe conocer la manifestación de estos cánceres triple negativos que expresan andrógenos. El andrógeno positivo tiene implicancias clínicas, tiene predilección por la invasión linfática, longitudinal y metástasis ósea. En caso de que uno use quimioterapia, tiene menor tasa de respuesta patológica completa, y eso es importante. Inhibición androgénica, evaluación de andrógenos en cáncer de triple negativo metastásico, y hay ensayos clínicos en curso usando bicalutamide en cánceres triple negativo metastásico. Por último, es importante también que los radiólogos conozcamos que existen cáncer triple negativo con subtipos histológicos. El secretor, el apocrino, el adenoquístico, el medular y el metaplásico. Los más frecuentes son los adenoquísticos, los medulares y los metaplásicos. Por lo tanto, carcinoma ductal infiltrante, ¿cierto?, triple negativo, de repente el patólogo nos va a informar que es un cáncer metaplásico, por ejemplo, y uno debe conocer que este cáncer es una mezcla heterogénea de adenocarcinoma con componentes epiteliales y mesenquimatosos. Epiteliales más comunes se encuentran en los ductos, pueden dar origen a neoplasia escamosa o epidermoides. Mesenquimales, células inmaduras, se asocian a músculo liso y tejido conectivo. Es agresivo y se detecta en etapas avanzadas. Los subtipos más agresivos son metaplásicos, con pobre pronóstico, menos sensible a la quimioterapia, cánceres de diferenciación apocrina, y los subtipos menos agresivos son los de bajo grado, como el fibromatosis-like, adenoescamoso, el cáncer adenoquístico y el cáncer secretor. ¿Cómo se presentan imágenes? Esta es una lesión, ¿cierto?, ovalada, bien circunscrita, que en la ecografía tiene una experiencia de aspecto quístico, pero tiene vasos, y correspondió, ¿cierto?, a un carcinoma infiltrante de la mama, variedad metaplásico, moderadamente diferenciado, en que ustedes pueden ver, ¿cierto?, las características clásicas de esta lesión.
Ahí está su ubicación en la anatomía patológica. El cáncer hoy día medular se llama cáncer de apariencia medular, ha cambiado la terminología y corresponde al 1 o 2% de los cánceres de mama, afectan a mujeres jóvenes entre los 45 y 55 años, tienen metástasis axilares frecuentes hasta un 44%, son de buen pronóstico, sobrevivencia a los 5 años del 90%, y son portadoras del BRCA1, tienen un 13% de riesgo de desarrollar cáncer de mama. Estas son las imágenes, una lesión nuevamente ovalada, que tiene algunas lobulaciones, muy vascularizado en el Doppler color, con rigidez en el estudio ecográfico, y que realza el medio de contraste. Por lo tanto, estimados colegas, uno debe tener claro que el cáncer triple negativo tiene una variedad histológica, tiene apariencias en imágenes, tiene una expresión molecular y tiene los subtipos histológicos. Histológicamente corresponden a carcinoma ductal infiltrante, con un Ki67 alto, con alto grado y con necrosis central, y con este infiltrado linfocitario predominante. En imágenes va a ser característico, ¿cierto?, que se trate de un nódulo de aspecto benigno, redondeado o ovalado, de márgenes circunscritos, y que tiene una captación tipo masa en anillo en la resonancia magnética. Importante la evaluación con quimioterapia para saber cuáles son los tumores que responden mejor. No olvidar que molecularmente existen hoy en día a lo menos 6 subtipos, de los cuales los andrógenos positivos y negativos tienen una representación en imágenes, y recordar que hay subtipos histológicos como el metaplásico, el medular y el adenoquístico y apocrino. Siempre que uno expone, hay un grupo grande de trabajo. Hoy en día trabajan con nosotros 6 tecnólogas médicas, un gran grupo de secretarias, somos 11 radiólogos, liderados hoy en día por la doctora Ochía. Obviamente que siempre hay que dar agradecimiento, uno cuando hace estas presentaciones tiene alguna ayuda, nuestra patóloga, la doctora Marcela Gallego, muy amiga, y nuestra ex fellow hoy día radióloga que trabaja en el Instituto Nacional del Cáncer, la doctora Ailín Altamirano, y solamente agradecer toda la ayuda prestada, y no olvidar que Santiago es una ciudad hermosa, y esperamos que nos visiten. Tenemos un encuentro con la CIVIN, si Dios quiere, en Buenos Aires el próximo año, en septiembre, y no olvidar que hay que seguirse cuidando, estamos en época de pandemia, y si bien es cierto, hay una etapa más libre, hay que seguirse cuidando, distanciamiento, mascarilla y lavado de manos. Muchas gracias por su atención, y eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Miguel Ángel Pinochet por su brillante exposición y, sobre todo, por el apoyo que nos ha dado en la organización de este webinar como coordinador internacional. Muchas gracias, doctor Pinochet. A continuación, la siguiente expositora es la doctora Lorena Carrillo Díaz. La doctora Carrillo es médico radiólogo dedicado a imágenes mamarias, staff del Servicio de Imágenes de la Clínica Delgado. Ha hecho múltiples pasantías, entre las cuales podemos mencionar, ha estado en el Hospital Ellen Shaw Institute for Women del 2000 al 2005, Boca Ratón Regional Hospital, en Clínica Alemana, en Santiago de Chile, en el 2014. Pertenece a las siguientes sociedades médicas: a la Sociedad Peruana de Radiología, a la Sociedad Peruana de Mastología, al Colegio Interamericano de Radiología, también a la Sociedad de Norteamérica de Radiología, delegada por el Perú para la Sociedad Iberoamericana de Imagen Mamaria del 2012 al 2017, y Past President de la Sociedad Peruana de Radiología. Le damos la bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas noches, tengan todos ustedes. Agradezco a la Sociedad Peruana de Radiología por la invitación para participar como ponente en este webinar. Agradezco al presidente, el doctor Hubertino Díaz, a la doctora Jacqueline Limas, organizadora de este curso, y es para mí un honor
participar en esta sesión académica con el doctor Miguel Ángel Pinochet. El tema que voy a exponer es cáncer de mama localmente avanzado. Tradicionalmente, el cáncer de mama localmente avanzado se definía como cáncer de mama voluminoso mayor de 5 centímetros o un cáncer de mama con linfadenopatía extensa, compromiso de piel o pared torácica. El concepto iba orientado básicamente al tamaño tumoral. También dentro de este tipo de cánceres se incluyen los carcinomas inflamatorios de la mama, aunque estos tengan diferentes características clínicas y pronóstico. Pero como se hacen mayores investigaciones y la ciencia va avanzando, se vio que no solo el tamaño tumoral es importante, sino el compromiso regional ganglionar. Entonces, el nuevo concepto de cáncer de mama localmente avanzado en la actualidad está representado por los estadios 3A a 3C. Y podemos mencionarlos acá. El estadio 3A incluye el tumor que mide menos de 5 centímetros y ha comprometido ganglios linfáticos axilares palpables o los ganglios situados por detrás del esternón. Puede ser tumor que mide más de 5 centímetros y se ha diseminado ganglios linfáticos o los ganglios que están detrás del esternón. El estadio 3B es cualquier tamaño tumoral, pero con compromiso de piel o pared torácica. El estadio 3C es un tumor con cualquier tamaño tumoral, pero que afecta más de 10 ganglios axilares o cualquier tamaño tumoral con compromiso de ganglios axilares y ganglios situados del esternón o cualquier tamaño tumoral con afección de ganglios situados por debajo o por encima de la clavícula. Al momento del diagnóstico, estos cánceres localmente avanzados tienen una variedad de presentación, tienen diferentes tipos biológicos y tienen diferentes respuestas terapéuticas. Muchos de ellos, al momento de la detección, ya son inoperables. Estos cánceres tienen un pobre pronóstico. Tienen también un riesgo para enfermedad sistémica, para recurrencia local y para metástasis a distancia. Entonces, hay que precisar que el estadiaje requiere precisión en la magnitud del tumor primario, definir el compromiso ganglionar y la detección de metástasis a distancia. Todo lo cual es importante para un abordaje de este tipo de cáncer. ¿Cuál es el aporte de la radiología entonces? El aporte es precisar el tamaño tumoral, realizar la evaluación de extensión de la enfermedad y la detección de metástasis. Entonces, nosotros, ¿qué utilizamos para detectar este tipo de cánceres localmente avanzados? Ocupamos a la mamografía, a la ecografía, puede ser que con ello lo veamos, pero la técnica que verdaderamente nos va a dar el tamaño tumoral es la resonancia magnética, es la técnica ideal. Y cuando estemos realizando la evaluación de la extensión de la enfermedad, tenemos que ir y buscar la multifocalidad. Multifocalidad se define como presencia de tumores invasivos múltiples en un mismo cuadrante o lesiones en diferentes cuadrantes, pero la distancia entre ellos es menor a 5 centímetros. También tenemos que ir a buscar la multicentricidad, la cual está definida como presencia de al menos 2 tumores primarios invasivos en 2 diferentes cuadrantes de la mama, o en el mismo cuadrante, pero con una distancia de al menos 5 centímetros. Y también tenemos que ir a buscar la contralateralidad, es decir, el cáncer de mama en la otra mama. Una vez que se ha detectado el cáncer de mama, se determina su estadificación, en qué estadio o etapa se encuentra. Entonces, el sistema de estadificación que se emplea con mayor frecuencia es el sistema TNM del American Joint Committee on Cancer, el AJCC, siendo la 8ª edición la más reciente, dada en enero de 2018, en la cual se incluyen 2 tipos de estadiaje, el estadiaje anatómico y el estadiaje pronóstico, que lo vamos a ver ahora. El estadiaje anatómico está orientado al tamaño del tumor primario, al estado ganglionar y a la metástasis a distancia. Aquí tenemos de las guías de prácticas clínicas en oncología, el TNM, que en algún momento nosotros lo hemos revisado y estudiado. La categoría T conocemos que está basada principalmente en el tamaño del componente invasivo del cáncer y se enfoca al diámetro máximo del tumor, el cual es usado como una estimación del volumen de la enfermedad. Luego el N
La categoría N se basa en el compromiso de ganglios regionales axilares y se definen en base a su relación con el músculo pectoral menor. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y también al compromiso de los ganglios de la cadena mamaria interna. Y la categoría M se refiere a la presencia o no de extensión de enfermedad a otras partes del cuerpo. Este es un cuadro en el cual se muestra un resumen del estadiaje anatómico. El estadiaje anatómico va del estadio 0 al estadio 4 con sus subcategorías. Y así como la JCC refiere que el cáncer de mama localmente avanzado está representado por el estadio de 3A al 3C. Esto sería la nueva definición. Ahora, les hablé de un estadiaje anatómico y ahora del estadiaje pronóstico. El estadiaje pronóstico toma en cuenta el grado del tumor, las características inmunohistoquímicas que se asemeja a la biología molecular, la cual nos brinda la expresión de receptores hormonales, estrógeno, progesterona, la expresión del HER2, oncogen, y resultado también de pruebas multigenéticas que miden el nivel de expresión de un gran número de genes y el más usado es el Oncotype. Por lo tanto, se puede decir que hoy en día es importante no solo el estadiaje que nosotros podemos determinar con nuestras imágenes radiológicas, sino que el estadiaje pronóstico significa receptores inmunohistoquímica que nos van a decir qué tipo molecular es el cáncer. No todos los cánceres son del mismo tipo molecular, no todos los cánceres van a tener el mismo tratamiento o van a responder a la terapia de igual forma. Acá vamos a ver la clasificación inmunohistoquímica que toma en cuenta a los receptores de estrógeno, de progesterona, cuando tienen positivo son los llamados cánceres luminales, y toma en cuenta también los receptores de progesterona negativos. También vamos a tener acá en cuenta el HER2, que es una proteína en el exterior de todas las células mamarias que promueve el crecimiento. Puede ser negativo o puede ser positivo. Y también tomamos en cuenta el factor Ki67, depende que puede ser menor del 14% o mayor del 14%. El Ki67 es un factor de proliferación celular, es una medida de velocidad de crecimiento del tumor. Entonces, si realizamos las combinaciones de los receptores hormonales de estrógeno, progesterona, del HER2, del Ki67, nos van a dar diferentes tipos moleculares de cáncer de mama. Repito, estos tienen diferente presentación, diferente comportamiento y diferente respuesta al tratamiento. Ahora hablemos un poquito sobre el estadiaje pronóstico. Existen numerosas tablas para este estadiaje pronóstico. Pongamos un ejemplo. Tenemos un cáncer que acabamos de biopsiar y es un cáncer que es un T3, más de 5 centímetros de tamaño, es un N1, quiere decir que está comprometido la región axilar, los ganglios de la región axilar, y es un M0, no hay metástasis. Entonces, T3N1M0, según el estadiaje anatómico, corresponde a un estadio 3A, estadio anatómico 3A, aquí está T3N1M0. Y cuando mandamos a hacer los estudios histológicos y de inmunohistoquímica, nos dice el patólogo, ya, este cáncer tiene un grado 2 histológico, moderado, tiene un HER2 positivo, tiene un receptor de estrógeno positivo y tiene un receptor de progesterona positivo. Entonces, nos ubica en un estadio pronóstico 2A. Veamos, inicialmente, este T3N1M0 correspondía a un estadiaje anatómico 3A y ahora está cambiando a un estadiaje 2A, el estadiaje pronóstico. Quiere decir que tiene mejor pronóstico este tipo de cáncer. Por eso es que se preguntaban anteriormente los médicos tratantes, ¿por qué razón dos cánceres que tienen el mismo estadiaje anatómico, le dan la misma terapia, no responden de igual manera? ¿Por qué? Porque cada uno tiene esos factores de inmunohistoquímica que son importantes y que nos van a dar un factor pronóstico. El cáncer de mama, en promedio, se presenta, en localmente avanzado, se presenta en promedio a los 66 años. Es progresión lenta. Al momento de presentación puede encontrarse metástasis, en la cual la literatura refiere muy variables de metástasis entre 10 y 70%. Hay supervivencia a los 2 años del 91% y se asocia con los subtipos moleculares HER2.
El cuadro clínico que presenta la paciente es un tiempo de enfermedad mayor a 3 meses, hay un aumento de volumen de la mama, hay una tumoración palpable y tiene ganglios regionales. Aquí he traído este artículo, es un artículo pakistaní de noviembre-diciembre del 2019, donde se preguntan que si las características de presentación, diagnóstico y manejo del cáncer de mama localmente avanzado es diferente en países de medianos y bajos ingresos que en países desarrollados. Y que encontraron que en estos países de bajos ingresos la presentación es más temprana, a los 52 años. También encontraron que son tumores voluminosos en más del 90%, ya tienen compromiso axilar más del 75% y más del 80% se les realiza mastectomía, siendo inoperable un 11.6%. Por lo tanto, la presentación en estos países de bajos ingresos es diferente que en los países desarrollados. En otro artículo en el cual hace referencia a países de Latinoamérica, los resultados son bastante similares a este artículo pakistaní. En el caso de Perú, los cánceres de mama localmente avanzados corresponden a un 40% de todos los cánceres de mama. Y esto se da por una falta de un programa de screening poblacional, se da por la insuficiencia de equipamiento, no hay suficientes mamógrafos o ecógrafos, sin ni hablar de resonadores, y por la falta del personal médico radiólogo dedicados a imágenes mamarias. Entonces, ¿cómo vemos el cáncer de mama localmente avanzado en nuestras diferentes modalidades diagnósticas? En la mamografía, ¿qué podemos saber? Vamos a ver unas masas voluminosas, hiperdensas, de contornos no circunscritos, probablemente indistintos. Luego vamos a ver las masas que van a ir acompañadas de ganglios axilares. Los ganglios tienden a ser redondeados, en algunos no se puede definir si está el hilio presente o no, están engrosados. Pueden haber o no microcalcificaciones y, repito, las adenopatías axilares. ¿Qué cosa es lo que vamos a encontrar en la ecografía? En la ecografía vamos a encontrar masas de cogenicidad, grandes masas de cogenicidad heterogénea, contornos no circunscritos de repente indistintos o algunos angulados. Acá tenemos otro ejemplo, no sabemos dónde termina el tumor y dónde empieza el tejido glandular normal. Y luego estas masas van a presentar vascularización generalmente y van a tener adenopatías en la zona axilar, van a haber ganglios con la corteza engrosada. Y la resonancia magnética que nos va información nos va a dar, nos va a definir las masas y vamos a encontrar que estas en su mayoría son contornos no circunscritos, indistintos, van a presentar captación de la sustancia de contraste rápidamente y van a presentar curva cinética tipo 2 o tipo 3, pueden o no presentar compromiso de areola pezón y pueden o no presentar compromiso de pared torácica. En las adenopatías vamos a ver en resonancia que generalmente las adenopatías axilares son las que encontramos, también buscamos las subclaviculares y de la cadena mamaria interna. El PET-CT. El PET-CT no se realiza de forma rutinaria, sin un diagnóstico previo de cáncer de mama, debido a su falta de sensibilidad para los tumores, detectar tumores menores de 1 centímetro de tamaño. El PET-CT se recomienda para identificar enfermedad ganglional regional insospechada, para detectar metástasis a distancia y para situaciones en que los estudios de estratificación pudieran ser ambiguos. Vayamos para ilustrar las características que acabo de mencionar de mamografía, ecografía y resonancia, vayamos a algunos casitos. Esta es una paciente de 34 años de edad, en un tipo de enfermedad de 6 meses, refiere sensación de bulto y peso en la mama derecha. Al examen clínico tiene una tumoración dura y fija a planos profundos en los cuadrantes inferiores de la mama. Aquí podemos ver un componente fibroglandular heterogéneamente denso en esta mamografía, un ACRC, y vamos a ver que entre los cuadrantes inferiores de la mama y a nivel de la transición del tejido glandular con el tejido graso, se ve parcialmente una tumoración, una masa isodensa de contornos no circunscritos, indistintos, de aproximadamente 4.5 centímetros de tamaño. Acompañando esa masa, vemos algunos ganglios, hay ganglios bilaterales, axilares, pero estos ganglios tienden a ser redondeados y de mayor densidad. A esta paciente se le realizó una ecografía mamaria y ¿qué muestra? Muestra una masa de cogenicidad heterogénea
de contornos no circunscritos. Por aquí se pierde indistintos, de aproximadamente 4.5 centímetros de tamaño, y está situada entre los cuadrantes inferiores de la mama derecha. Se realizó también ecografía de la región axilar derecha, observándose que el grosor de la corteza estaba aumentado. Entonces a esta paciente se le realizó una resonancia magnética y que vemos que aquí tenemos en la mama derecha la tumoración y aquí en sagital. Podemos observar que entre los cuadrantes inferiores de la mama derecha, radio 5 a 8, presenta una masa redondeada de contornos no circunscritos, indistintos, captadora de la sustancia de contraste, con un realce interno heterogéneo, y presenta algunas zonas hipointensas, probablemente necrosis grasa, y el mayor tamaño en ella fue de 6.2 centímetros, el diámetro mayor. Esta lesión, además, lo importante es que infiltra los planos del músculo pectoral. Aquí se pierde la grasa prepectoral y podemos ver en esta imagen sagital que está infiltrando el quinto espacio intercostal. Entonces hay un compromiso de la pared torácica. En la biopsia resultó carcinoma infiltrante de la mama, subtipo NOS, ordinario, con un grado histológico moderadamente diferenciado. Entonces, esta paciente tiene un T4A, porque es el tumor que compromete pared torácica, tiene un N1, ganglios en axila, y un M0 porque no tenía metástasis a distancia. Y el estadio clínico T4A, N1, M0, según nuestra tablita, pertenece el estadio anatómico al 3B. Y se realiza estudio inmunohistoquímico de esta pieza de la biopsia y resultó ser receptor estrógeno negativo, receptor de progesterona negativo, receptor ER2 negativo, con un KI 67 del 80%, un KI bastante alto. Entonces, un triple negativo. Al hacerle el estadio pronóstico, resultó ser un 3C. Entonces, veamos qué importancia tiene un estadio anatómico 3B, pero el estadio pronóstico es 3C. Quiere decir que el pronóstico es más avanzado, es peor para esta paciente. Y por eso es importante estos factores de receptores hormonales, del ER2, del KI, para poder hacer la definición y importancia del estadio pronóstico. Vayamos a otro casito, es un paciente de 39 años de edad que refiere enrojecimiento y dureza en la mama izquierda. En el examen clínico tiene una zona de mayor consistencia y enrojecimiento en los cuadrantes inferiores de la mama. Veamos el examen que se realizó, una mamografía. Tenemos la mamografía y comparada con la anterior, con la otra contralateral, aquí había una zona de mayor densidad, una simetría. Se veía una simetría en el cuadrante inferior-externo de la mama izquierda y presentaba en la magnificación múltiples microcalcificaciones y se ven pleomórficas. Estas microcalcificaciones se extendían en dirección al pezón sin llegar ahí. Luego también se ven que tiene algunos ganglios axilares de aspecto redondeado de mayor densidad. En esta paciente se realizó una ecografía mamaria y que encontramos una área, extensa área irregular de márgenes mal definidos, ecogenicidad heterogénea con múltiples microcalcificaciones en su interior y sombras posteriores. Estos hallazgos ocupaban gran parte del cuadrante inferior-externo de la mama, aproximadamente en el radio 4 a 6. En la región axilar se observó ganglios de corteza engrosada. A la paciente se le realiza la biopsia y se encuentra un carcinoma infiltrante de mama izquierda y también se le realiza la biopsia de aspiración de aguja fina del ganglio axilar, es positivo para carcinoma. Entonces, con estos datos, nosotros estamos con un T3 N1M0 porque mide más de 5 centímetros el tumor, un N1 porque está confinado comprometiendo los ganglios axilares y un M0 porque no tiene metástasis. Esto pertenece a un estadio clínico 3A. Y el estudio inmunohistoquímico reveló receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona positivo, ER2 positivo, KI 67, 50%, entonces estamos ante un luminal BR2. Y nuestro estadio pronóstico es 2A. ¿Qué pasó? El estadio anatómico
3A y el estadio pronóstico 2A. Quiere decir que va a tener un mejor pronóstico, mejores posibilidades de tratamiento. Eso es lo importante que nosotros debemos de buscar en nuestras pacientes con esta inmunohistoquímica, el estadio pronóstico. Ahora veamos el carcinoma inflamatorio de la mama. Les mencionaba que este carcinoma está incluido dentro de los tumores de mama localmente avanzados. Entre los datos de generalidades podemos decir que la edad de presentación promedio es 58 años de edad y ocupan del 4 al 9% de todos los cánceres de mama. Este cáncer crece rápidamente y se disemina. Hay una invasión angiolinfática, ocurre un embolismo tumoral en los vasos linfáticos de la dermis. Se van a instalar los trombos tumorales y van a producir ese edema duro y esa va a tener esa apariencia de, digamos, enrojecimiento, de edema, de piel de naranja de estas pacientes. Al momento de presentación hay de 20 a 40% de metástasis, hay una supervivencia a los 2 años del 84% y se asocia con subtipos moleculares HER2 enriquecido y triple negativo. En la clínica, ¿qué cosa vamos a encontrar clínicamente? Aumento de tamaño de la mama, puede haber sensibilidad aumentada, puede haber dolor, puede haber eritema y edema, esa piel de naranja, sin una masa palpable específica. ¿Qué cosa vemos en el cáncer de mama inflamatorio? Podemos ver en la mamografía, vamos a ver, engrosamiento de la piel. Esto es el hallazgo en el 59% de los casos. Luego vamos a encontrar engrosamiento trabecular en un 47%. Puede haber asimetrías, asimetría global en un 45%, presencia o no de microcalcificaciones, las cuales se reportan en un 38%, y retracción del pezón y masas en un porcentaje menor. A la ecografía, ¿qué cosa vamos a encontrar? Clásicamente el engrosamiento de la piel en un 95%, bastante engrosado por el edema que presenta, el edema linfático, compromiso de ganglios axilares en el 93%, al estudio Doppler de la lesión del área heterogénea de estos pacientes, el compromiso va a ser de la vasculatura en el 74%, vamos a encontrar una masa sólida en un 71%. Y también en algunos casos distorsión de la arquitectura, que es el menor porcentaje, 24%. Hay engrosamiento en la resonancia. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver? Engrosamiento difuso de la piel. Vamos a ver un extenso realce tipo no masa. O pueden visualizarse múltiples masas irregulares dispersas en la mama. También puede haber compromiso de la grasa del plano prepectoral con invasión aparetorácica. Las curvas cinéticas presentadas en estos casos es tipo 3 o tipo 2 y vamos a encontrar frecuentemente adenopatías axilares. También tenemos que buscar adenopatías supraclaviculares y de la cadena mamaria interna. Vayamos para ilustrar estos datos del carcinoma inflamatorio, un casito. Paciente de 40 años de edad, refiere aumento de tamaño de la mama izquierda, tiempo de enfermedad aproximadamente 9 meses, con examen clínico, incremento de la consistencia de la mama izquierda que ocupa gran parte de ella a predominio de los cuadrantes internos. La mama presenta cambios de coloración de la piel. Aquí tenemos la mamografía de esta paciente en la cual vemos un componente fibroglandular heterogéneamente denso, una CRC, y vemos, y si afinamos un poquito la visión, vemos una extensa masa de morfología irregular, de contornos no circunscritos, que está localizada predominantemente en los cuadrantes internos de la mama izquierda en una extensión aproximadamente de 65 por 40 milímetros. Compromete marcadamente la piel, hay un engrosamiento de ella. También vamos a ver compromiso de la región axilar, en la cual tiene ganglios de densidad incrementada.
Y en la ecografía, ¿qué vamos a encontrar? En esta paciente encontramos una extensa masa sólida de congenicidad heterogénea, de morfología irregular, de contornos no circunscritos, acá se pierden un poco indistintos, que ocupa gran parte de la mama, predominantemente los cuadrantes internos, región retroareolar, con un diámetro mayor de 7 centímetros. Esta paciente se le hizo la biopsia, resultó carcinoma infiltrante de la mama subtipo NOS ordinario. El grado histológico es poco diferenciado, el carcinoma ductal in situ presente y el patrón sólido con comedonecrosis. Entonces es un T3N1M0, T3 porque mide más de 5 centímetros, N1 porque ha comprometido la axila y M0 porque no tiene metástasis. Es un estadio clínico 3A. Al hacerle la inmunohistoquímica, tiene receptores de estrógeno positivo, receptores de progesterona positivo, ER2 positivo, un KI67 del 60% y un luminal B ER2. Entonces, con el estadio pronóstico, estamos calificándola de estadio 2B. Aquí era estadio anatómico 3A y está bajando a 2B. Quiere decir que va a tener buen pronóstico este paciente con el tratamiento que le van a dar. En la mayoría de estos cánceres localmente avanzados, el tratamiento es con quimioterapia neoadyuvante. Voy a decir algunos puntos, no voy a tratar a profundidad porque mañana la doctora Eliana Falcón va a hacer una ponencia acerca de resonancia de mama en quimioterapia neoadyuvante. Solo para decirles que la quimioterapia primaria prequirúrgica es muy importante en el tratamiento de este tipo de cáncer localmente avanzado, porque nos va a disminuir el tamaño tumoral para la posibilidad de una cirugía conservadora, va a tratar precozmente la posible enfermedad metastásica, va a mejorar la supervivencia de estos pacientes y va a tratar de tener una posibilidad de estar libre de enfermedad. Se recomienda una resonancia al inicio del tratamiento, justo antes de iniciar el tratamiento, a la mitad del ciclo y al final del tratamiento. Luego de esto va a haber una intervención quirúrgica y debe haber una correlación patológica en lo que se encontró el tamaño tumoral por resonancia con la patología. Esto es solo una imagen en la cual vemos una captación básicamente en anillo de un tumor triple negativo, un carcinoma infiltrante, y que esta es la resonancia basal. Es la resonancia basal y luego se toma una resonancia al final del tratamiento en la cual se ve que ha reducido marcadamente la lesión. Como conclusiones, podemos decir que en nuestro medio el cáncer de mama localmente avanzado representa el 40% de todos los cánceres de mama y es importante la evaluación inicial de la mama y de los ganglios para determinar el estadiaje por medio de la mamografía, ecografía y sobre todo la resonancia. Estos cánceres tienen mucha probabilidad de metástasis, entonces se tienen que incluir estudios como gamografía ósea, tomografía torácica y abdominal, así como estudios de PET-CT. Luego de la confirmación anatomopatológica que tengamos del cáncer y antes de iniciar un tratamiento de quimioterapia neoadyuvante, entonces se puede ofrecer a la paciente una resonancia. ¿Por qué? Porque nos va a dar la verdadera extensión de la enfermedad y además se puede precisar la respuesta al tratamiento. Antes de terminar, permítanme mostrarles la imagen de la Clínica Delgado de Retaúna, donde laboro, y el grupo de radiólogas y licenciadas que conforman el equipo de imágenes mamarias con quien comparto el día a día. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora Lorena Carrillo por su excelente exposición y que será de utilidad a nuestros colegas. A continuación, invitamos a los expositores a conformar el panel que va a estar a cargo del doctor Jorge Guayanay Soto, quien es médico radiólogo del Instituto de Enfermedades Neoplásicas y docente de la Universidad Cayetano Heredia. Bienvenido, doctor Guayanay. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Radiología, en especial al doctor Hubertino Díaz y a la doctora Jacqueline Limas, por la invitación a mi persona para estar en este panel en el curso de actualización de imágenes mamarias.
En segundo lugar, también agradecer al doctor Ángel Pinochet por su brillante exposición y la amabilidad del doctor, que todos lo conocemos, de poder compartir sus conocimientos y que esto se difunda entre todos los médicos, radiólogos peruanos y todos los colegas que están participando en esta reunión. Y poder afianzar el conocimiento para el bien de nuestros pacientes. También agradecer a la doctora Lorena Carrillo por su brillante exposición como radiólogo joven, como expresidente de la Sociedad Peruana de Radiología, de poder compartir su experiencia con nuestros radiólogos peruanos y también los médicos en general. En verdad, los dos temas han sido interesantes, muy, que está a la moda, y en la parte de lo que se llama carcinoma triple negativo, que yo trabajo en un hospital del MINSA de salud, más o menos tenemos un 20 a 25% con todas las características que el doctor Pinochet muy bien nos ha explicado. Y en segundo lugar, en lo que se refiere al cáncer localmente avanzado, nosotros tenemos un poquito mayor número, que más o menos vienen a ser un 60% de nuestros pacientes. Probablemente sea por el tipo de pacientes que manejamos, ¿no? Por el hospital del MINSA. Y básicamente esto para entrar, y como esto es un ronda de preguntas, agradecería a todos los participantes que comiencen a hacer sus preguntas, porque tenemos un tiempo limitado también para poder contestar. En ese sentido, mientras comienzan a mandar sus preguntas, tengo un par de preguntas para el doctor Ángel Pinochet, con su amplia experiencia que tiene. Y una de las preguntas es la siguiente. ¿Cómo diferenciar una lesión sólida, muy hipoecogénica, con un quiste complicado? ¿Qué parámetros hay que tener en cuenta para poder diferenciarlos? Muchas gracias, Jorge. En general, cuando uno tiene que diferenciar una lesión sólida con estas lesiones del cáncer triple negativo que tiene un aspecto quístico, yo diría que lo fundamental es de ayuda. En algunos casos va a ser la presencia de Doppler color en la periferia de la lesión. Van a haber lesiones que a usted en realidad le van a parecer que son lesiones quísticas, porque justamente ese es el problema. Lesiones marcadamente hipoecogénicas que semejan lesiones quísticas. Y es el Doppler el que realmente va a ayudarnos a diferenciar la lesión en un alto porcentaje de los casos. A veces van a ser avasculares y el diagnóstico va a ser difícil, y en ese caso solamente la aguja va a ser lo que nos va a poder determinar el diagnóstico. Tú puedes enfrentar una lesión de aspecto quístico, ¿cierto? Que es ovalada, que tiene márgenes circunscritos, y la verdad es que tú no vas a saber cómo, a no ser que tenga un examen anterior que ha aumentado de tamaño, como el caso que yo les mostré. Y si no, es la aguja la que finalmente... Ahora, algunos detalles ecográficos o de resonancia que podrían servir, que son de ubicación más bien posterior. Y también insistir a los radiólogos que hay que trabajar con las mejores máquinas. Eso significa tener transductores de 5 a 12, de 5 a 18, y si hay de 20, idealmente, porque eso va a permitir realmente poder hacer el diagnóstico con precisión. Eso. Perfecto. Gracias, doctor. Bueno, ya estamos recibiendo las preguntas, colegas. Uno de ellos nos pide, ¿la elastografía ayuda a distinguir esos tumores de apariencia benigna? La verdad es que, voy a ser sincero, yo no tengo experiencia en elastografía, así que yo no sé si Lorena la tiene. Tengo algunos amigos que sí la tienen, trabajan, y indudablemente que la elastografía puede ser de ayuda, digamos, porque va a medir la elasticidad de los tejidos. Pero nosotros durante mucho tiempo tuvimos la elastografía por compresión y realmente no quedamos convencido de usar la técnica, y el Shareway sí, varios colegas amigos dicen que tiene ayuda, pero básicamente en general donde está el tiempo de corte son lesiones que parecen ser benignas y que pudieran ser malignas, entonces sí que podría ser de ayuda, yo creo, en el triple negativo, pero yo no tengo experiencia. O bien en lesiones categoría 4 que tú las bajas a 3. En ese sentido, en la CIVIN varios expositores han hablado de la elastografía, sobre todo Sergio Guianau, que tiene harta experiencia en España, y él nos ha enseñado eso. Pero yo la verdad es que no tenemos experiencia, y la elastografía en nuestro servicio nosotros no hacemos. Esa es la verdad. Yo no sé si Lorena tiene experiencia, pero nosotros no. Nosotros Sí. en la clínica hacemos elastografía de tipo cualitativo, no cuantitativo. Realmente es una característica más a las características que vamos a encontrar en las diferentes lesiones, pero
Realmente no hacemos la cuantitativa, que es la que una le va a dar con kilopascales, una, digamos, caracterización mejor. Sí, nosotros en el hospital también tenemos equipos con elastografía. Hemos hecho unos que otros pacientes, pero como dice el doctor Pinochet, hay que tiene una curva de aprendizaje alto en ese sentido y tiene que ver mucho con la presión que uno hace y mucho puede dar falsos positivos. Entonces, echamos mano a lo que tenemos al blanco y negro y el doble color y las otras características que tiene y lo más importante, como vuelvo a recalcar, doctor Pinochet, es el cuadro clínico del paciente, ¿no? Eso es un dato importante que no hay que olvidar para poder definir mejor el diagnóstico. A ver, ¿qué otra pregunta? Vamos a ver por acá. Mientras, voy a hacer una pregunta a la doctora Lorena. A ver, doctora Lorena, en cáncer localmente avanzado, cuando usted encuentra una masa, ¿hace la biopsia y al mismo tiempo hace también PAF del ganglio o espera otro tiempo o hacen dos tiempos diferentes? Nosotros hacemos la ecografía y encontramos la tumoración y evaluamos la axila. Y si nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo el mismo día, primero hacemos la del tumor de la mama y también si tenemos la oportunidad de ese mismo día de hacer la axila también. Hay algunos factores que son administrativos, escapan a nosotros, porque tiene que ser aprobado, la carta, qué sé yo, pero en la carta de garantía, ¿no? Del seguro, pero en lo posible hacemos el mismo día, porque si nosotros sospechamos de una adenopatía, que está el ganglio engrosado, tiene una vascularización anormal, entonces le hacemos cuanto antes. Para tener digamos, el estadiaje preciso es con la biopsia de la tumoración y la biopsia del ganglio. Así podemos establecer el DNM, ¿no? Claro. Y también pedimos en los tumores de mama la inmunohistoquímica. Muy bien, doctora. Aquí otra pregunta para el doctor. ¿Sí? Doctor, quizás algún alcance sobre la elastografía. Adelante, doctor. Adelante. Disculpe la interrupción. No, adelante, doctor. Sé que usted hace elastografía. A ver, vamos. Solamente como comentario, la elastografía es un aporte importante en los últimos años para la evaluación de lesiones mamarias, ¿no? Nos define adecuadamente la dureza de la lesión o la elasticidad de la lesión, ¿no? Entonces, como sabemos, tenemos ya el conocimiento y la experiencia de decir que las lesiones malignas tienen una consistencia dura. La elastografía nos permite diferenciar esta característica. Entonces, cuando hacemos la evaluación integral de mama, mediante la ecografía, es muy útil dar este parámetro de elasticidad de la lesión. Hacemos la elastografía cualitativa, ¿no? En base a la elastograma de colores, que tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad, y mucho mayor cuando hacemos elastografía cuantitativa en kilopascales o en metros por segundo. Tenemos mayor eficiencia en nuestra presunción diagnóstica. ¿En cuándo es útil la elastografía? En lesiones, cuando clasificamos el BIRAT 3 o 4, ¿no? Lesiones BIRAT 3, por ejemplo, la elastografía nos sale una sospecha de malignidad o es positivo a ser sospechoso. Esta lesión BIRAT 3 pasa a ser BIRAT 4. Ese es el valor que debemos tener presente cuando usamos elastografía. Lesiones con clasificación BIRAT 4, sale elastografía negativo, o sea, no sospechoso de malignidad, pueden bajar a ser recategorizados y a ser BIRAT 3, o a su vez el BIRAT 4, si la elastografía sale positivo, ¿no? Es más confiable nuestro diagnóstico, tenemos una precisión de certeza mayor. En ese caso es lo que se está haciendo actualmente en el uso de la elastografía en patología mamaria. No sé si algo puede
ayudar a la intervención para aclarar sobre la elastografía. Muchas gracias. Muy bien. Pasa en la práctica diaria que la mayoría de los equipos que están en el mercado son elastografías con compresión. No son las elastografías que miden, como dice Hubertino, por kilopascales. Entonces, son equipos en general, incluso que, digamos, el Sonocity, digamos, son equipos que realmente vienen con la tecnología incorporada. En la práctica, por ejemplo, el equipo que nosotros tenemos no tiene incorporado la elastografía cuantitativa con medición de kilopascales, y esa sí que es una ecografía bastante precisa en lo que dice Hubertino, y eso es lo que está publicado, y eso es lo que la gente trabaja en elastografía, BIRAS 3 que pasan a BIRAS 4A o 4 que pasan a BIRAS 3. Eso es lo que está publicado, y eso es lo que nosotros hemos aprendido. Eso es lo que debemos buscar, ¿no? En lesiones BIRAS 5 ya no necesitamos tener otro signo adicional de elastografía positiva, porque ya es evidente. Entonces, la utilidad es en el BIRAS 3 y BIRAS 4, ¿no? Eso es fundamental. Nada más. Gracias. Gracias, doctor Hubertino, por su presentación con un gran alcance. Una pregunta aquí me envía por el doctor Pinochet, me dice, diferencia por eco de un fibroadenoma versus triple negativo. Bueno, como expusimos durante la conferencia, el triple negativo en general es una lesión redonda, oval, ¿cierto? Tanto en ecografía como en mamografía. Es de estructura homogénea, tiene cortes bien definidos. Habitualmente el fibroadenoma es ovalado, no es redondo. El fibroadenoma en general tiene un comportamiento vascular diferente al triple negativo. Los vasos en el triple negativo son periféricos y pueden ser tortuosos. En cambio, los vasos en el fibroadenoma habitualmente son rectos, son también periféricos, pero son muy finos, ¿ya? E incluso nosotros definimos un signo que se llama la arteria y vena juntos, que entra la arteria y la vena juntos, que es un signo que tiene alto valor predictivo negativo. Yo diría que el fibroadenoma no tiene esa apariencia marcadamente hipoecogénica que tienen los triple negativos. El fibroadenoma sí es más bien hipoecogénico, puede ser isoecogénico, y muchas veces nos ayuda a hacer el diagnóstico del fibroadenoma que tiene calcificaciones, ¿ya? Que nosotros las podemos ver en la ecografía. Pero yo diría que el aspecto vascular de la lesión puede marcar la diferencia entre un triple negativo y un fibroadenoma desde el punto de vista de la ecografía. Perfecto, doctor. Aquí me envían una pregunta para la doctora Lorena. Dice, ¿cuál es la diferencia por mamografía y resonancia entre el carcinoma inflamatorio y la TBC de mama? Mire, dependiendo mucho de la densidad mamaria, pero la tuberculosis se presenta como una mastitis marcada muchas veces como una mastitis granulomatosa, y si nosotros vamos a encontrar en la ecografía signos inflamatorios y de repente nódulos o granulomas, y le vamos a hacer una resonancia, entonces no hay manera de diferenciarlo por resonancia la mastitis granulomatosa de un cáncer de mama. La manera de diferenciarlo es primero las biopsias que le puedan hacer, ¿no? O de repente alguna prueba terapéutica anterior, pero por imágenes, la mastitis con la tuberculosis mamaria, puede presentarse con forma de mastitis granulomatosa, o un cáncer, no hay manera de diferenciarlo. Por mamografía podríamos diferenciarlo de repente si presentara microcalcificaciones, pero realmente no hay manera porque va a haber incremento de la trabeculación, va a haber una zona de mayor densidad en la mama y no habría manera de diferenciarlo por, al menos pienso, por mamografía y por resonancia. No sé si el doctor Pinochet podría conversar, y digamos el diagnóstico es por biopsia. Doctor Miguel Ángel, ¿de su opinión? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Lorena. El diagnóstico con resonancia en cáncer inflamatorio, que sería, digamos, la forma de presentar de una mastitis tuberculosa y posible de un carcinoma inflamatorio. La clínica, como decía Jorge, es importante, los antecedentes clínicos de la paciente, ¿cierto? Y obviamente pensar, digamos, en tuberculosis. Yo tuve la suerte de ver mucho tuberculosis cuando estuve en el Ecuador, digamos, de visita, y realmente ahí me mostraron varios casos sorprendentes. Y habitualmente podían ser presencia de masa, con compromiso axilar y a veces con cuadros inflamatorios indistinguibles de otro tipo de lesiones. Pero básicamente se presentan, como dijo Lorena,
como mastitis granulomatosa. Si me permiten, acabo de recordar un caso que tuvimos hace más o menos 8 meses en la clínica, en la cual llegó la paciente y el mastólogo me dice, por favor, revísala porque ya tiene como 4 meses la paciente de un tratamiento para una mastitis, ¿no? Entonces ya estaba pensando en de repente que sea causa de tuberculosis en esta mastitis. Entonces estuvo con pruebas terapéuticas y lo que hicimos de frente fue la biopsia. Y realmente no hay una diferencia entre los cuadros clínicos que presenta la paciente que presentaba con otras pacientes que realmente sí eran cáncer. Y cuando se le hizo la biopsia de esa paciente, que pensaban que era una mastitis granulomatosa por TB, no, salió un cáncer que se presentaba como un carcinoma inflamatorio, con el área esmatizada, cambios de piel, incluso con fistulizaciones. Estaban pensando eso, la TB generalmente fistuliza, pero no en un carcinoma. Entonces la diferencia la hace la biopsia, ¿no? Otra pregunta, dice, se habló sobre la radiomix, pero mi pregunta va sobre qué tan importante es la técnica APT sobre el cáncer triple negativo. La última parte no la entiendo de la pregunta. Sí, pues dice, se habló sobre el radiomix, pero mi pregunta va sobre qué tan importante es la técnica APT sobre el cáncer triple negativo. No sé qué ha querido decir, la verdad es que tampoco. A mayúscula, pues A, P mayúscula y T mayúscula, APT. La verdad es que no sé Sí, qué no. significa APT, así que no podría contestar esa pregunta. Sí. Pasamos a la otra pregunta. ¿No? APT. Dice, ¿qué quiere que le diga, doctor? Es amide proton transfer. No tengo experiencia. No, ni hablar, ni hablar. El radiomix es una técnica de resonancia magnética matemática que se trabaja con ingenieros y con informáticos y que permite, digamos, a través de algoritmos, predecir, digamos, es decir, acercarse a la biología molecular de los tumores. Y eso hoy día es válido para HER2, para triple negativo, luminal A, luminal B. Hay gente que piensa que en el futuro probablemente tenga un valor tan importante como la histopatología, es decir, que a través de las imágenes nosotros seamos capaces de predecir no solamente la respuesta del tumor, sino que decir qué tipo de tumor es. Realmente, bueno, parece un poco ciencia ficción, muy futurista, pero hoy día falta todavía validar lo que se está haciendo en el Sloan Kettering Center, se está trabajando fuerte en eso, en el Anderson también, y yo creo que hoy día la radiomics se está ocupando no solamente en resonancia, sino que de mama con contraste, así que hay que esperar, digamos, más solidez, pero es un avance importante para dos cosas: predecir la respuesta tumoral y saber qué tipo de tumor es, sin necesario de ir a la histología. Parece ciencia ficción, pero para allá va. Así que bueno, yo la terapia que dice el doctor no la conozco, así que no podría contestar ese tipo de preguntas. Gracias, doctor. Estamos. A ver, para ir terminando las últimas preguntas, dice, en las lesiones multifocales, ¿alguna recomendación para elegir una biopsia? Bueno, en general, cuando uno tiene lesiones multifocales, ir a la lesión más sospechosa. Es decir, si uno tiene varios tumores, incluso quizá una lesión un poquito más grande, que uno pueda sacar una muestra representativa de la lesión. Yo diría que la lesión más sospechosa, en general cuando es multifocal, tratar de a lo menos hacer dos lesiones que estén un poquito distantes, tal como dijo en su posición Lorena. Hay que tener el concepto de multifocalidad, multicentricidad, que es distinto. Multifocalidad, es cierto, en el mismo cuadrante, no mayor de 5 centímetros, a multicentricidad. Y cuando es multicéntrico sí que es importante biopsiar a lo menos 2, porque eso va a definir la conducta de esa mama. Es decir, si tú tienes una lesión multicéntrica, hoy por hoy todavía sigue siendo mastectomía, a pesar que hay varios grupos que hoy día tampoco están haciendo mastectomía total, pero bueno, ese es un tema que se discute en los grupos multidisciplinarios, pero yo diría que la respuesta definitiva es lesión más sospechosa y una lesión un poquito más grande que uno tenga la certeza que va a ser una buena biopsia. Otra pregunta, bueno, que dice, ¿qué tipo de biopsia de piel se realiza en el cáncer inflamatorio? Porque es un poco... Bien.
Cuando uno sospecha de cáncer de mama inflamatorio, hace biopsia core del tejido glandular, de las lesiones, pero también le hace el mastólogo, le hace biopsia de piel, porque tiene que encontrar los linfáticos con los émbolos tumorales. Eso es. Entonces, si uno hace biopsia del tejido glandular, encuentra un carcinoma infiltrante, pero tiene que hacerle la biopsia de piel y si le encuentra en la dermis de los vasos linfáticos los trombos tumorales, entonces ahí refiere que es un carcinoma inflamatorio. Perfecto. Está bien. Terminando las preguntas, colegas, a ver, aquí hay una. ¿Sería conveniente el realizar la biopsia de quistes complejos con Trucut de los bordes en primera instancia? El consejo, cuando uno enseña, digamos, biopsia, una lesión quística compleja, y para los residentes y para la gente joven, la lesión quística compleja es una lesión quística que tiene un componente sólido, ¿ya? Lo que nosotros hacemos es, cuando hacemos la biopsia, es ir al componente sólido de frente. Es decir, es la oportunidad de sacar las muestras, digamos, en tiempo real y seguro de que estás sacando la lesión propiamente tal. Porque lo más probable es que cuando haga la punción, el componente líquido desaparezca. Hay algunos que han preferido sacar el líquido y después punzar la lesión sólida, pero yo creo que es mejor ir directamente a la lesión sólida para estar seguro que uno la está extrayendo. Ahora, si uno extrae bastante tejido, es bueno siempre colocar un clip. Colocar un clip que nos permita después saber realmente dónde está la lesión. A veces uno, cuando tiene que marcar a ese paciente, porque sabe una lesión papilar que requiere cirugía o una lesión papilar atípica, hay que saber exactamente dónde estuvimos. Entonces es importante colocar el clip. Así que... Otra pregunta, Doc, dice, ¿cuál es el mejor método de diagnóstico por imagen para la detección de cáncer triple negativo? Yo creo que uno no se puede saltar las etapas. No. Siempre hay que hacer todos los métodos por imágenes. Yo creo que todos tienen un valor. Todos nos van a realmente hacer valorar, digamos, la sospecha del triple negativo, sobre todo con mama y ultrasonido. Finalmente, no hay que olvidar que el diagnóstico siempre certero es con la biopsia, ¿cierto? Y sin lugar a duda que la resonancia es una técnica que nos pudiera orientar basado en que es una lesión hiperintensa en T2, que es una lesión que va a ser ovalada, que va a realzar en anillo, pero finalmente el camino más corto entre la duda y el diagnóstico es una aguja recta, idealmente con la aguja más gorda posible. Así que yo creo que hay que usar todo lo que uno tiene a mano. Lo que sí hoy día en triple negativo, el valor real de la resonancia, además de que tiene unas características imagenológicas que son claras, es que va a predecir la respuesta tumoral. Y yo diría que, tal como dijo Lorena, yo creo que hay que hacer una resonancia al comienzo, hoy día, al comienzo del diagnóstico, y sin lugar a duda que al final sí o sí, porque hoy día hay tumores que responden radiológicamente espectacularmente, y uno no sabe dónde estaba el tumor. Entonces, un consejo sabio es que una vez que sepamos que es un triple negativo, siempre dejar un clip marcador, idealmente al centro de la lesión, para que después cuando uno radiológicamente en la resonancia evalúe y no haya una respuesta radiológica, no estoy hablando de una respuesta patológica completa, una respuesta radiológica completa, uno sepa dónde tiene que el cirujano ir a hacer una resección de la zona. Y eso sí que es importante. Si uno tuviera que darle validez, uno diría, bueno, se queda con la resonancia, tal como dijo Lorena durante su exposición, pero yo creo que cada técnica tiene su valor en el diagnóstico. Sí. Otra pregunta para el doctor Pinochet. En caso de tener una paciente entre 40 y 50 años con una lesión de características benignas por imagen, sin antecedente de importancia, ¿en qué caso debería solicitarse biopsia debido a que el cáncer triple negativo tiene características benignas en su mayoría? Bueno, yo creo que el BIRRA nos enseña hoy día, y la última edición, a diferenciar lo que es la morfología de las recomendaciones, es decir, categorizar y recomendar. Yo creo que muchas veces uno, en unas decisiones de biopsia, no toma en cuenta solamente la morfología. Es decir, uno se puede encontrar con una paciente que tiene 40 años, que en este control actual le aparece un nódulo,
que tiene toda la experiencia de benigna, tal como dice la doctora. Y uno no sabe que la lesión tiene aspecto de benigno, pero no sabe si la lesión estaba y en el examen anterior no se vio, o realmente una lesión que apareció. Y ahí uno se basa en datos que no son morfológicos, son clínicos, ¿cierto? Como la edad, los antecedentes familiares, si está tomando hormonas, etcétera, etcétera. Y ahí uno toma decisiones un poco en recomendaciones que no son morfológicas necesariamente. Los mastólogos nos han enseñado en toda parte de Latinoamérica que una lesión sólida es mayor de 40 años, es mejor biopsiarla, para seguridad. Y por eso existe el 4A, que es menor del 2 al 10%, muy baja posibilidad, y uno tiene que explicarle a la paciente muchas veces que va a hacer una biopsia, quizá un poco de más, pero que le va a dar certeza de que la lesión es benigna y que se trata de una lesión, probablemente un fibroadenoma, una hiperplasia fibroadenoma, y que no realmente va a ser una lesión maligna. Exacto. Sí, creo que en aras del tiempo ya concluimos la ronda de preguntas. Bueno, me han mandado acá, me mandaron unas preguntas, a ver, para hacer lo más importante. Bueno, están preguntando sobre el tratamiento neoayudante, creo que la doctora va a explicar mañana, no exacto, en detalle, así que eso lo vamos a obviar, que lo vamos a poder diferenciar. Bueno, un tema que preguntan acá, ¿cómo puedo diferenciar entre, dice, tumor filodes y triple negativo? Bueno, el tumor filodes tiene una característica muy especial, clínica, que es un tumor de rápido crecimiento. Cuando uno enfrenta a un tumor que crece rápidamente, uno dice, ¿cierto? Debe pensar siempre en filodes. El tumor filodes tiene una característica también ecográfica que es diferente. Es un tumor, ¿cierto?, que puede ser ovalado, también igual que el triple negativo, pero tiene una característica interna que la caracteriza, que son unas hendiduras quísticas. Uno dentro del tumor va a ver un aspecto, ¿cierto?, de lagunas quísticas, y eso yo diría que puede hacer diferenciar el diagnóstico. Y también son tumores poco vascularizados y no tienen microcalcificaciones. Pero yo creo que el rápido crecimiento hace probablemente, yo diría que de más rápido crecimiento que un triple negativo. Eso pudiera ayudar al diagnóstico. Pero sin lugar a duda que nuevamente la aguja nos va a permitir hacer el diagnóstico. Sí, yo creo que en aras del tiempo damos por concluido la ronda de preguntas, doctor. Se le agradece mucho bien al doctor Miguel Ángel, a la doctora Lorena Carrillo. Y si a los participantes, si tienen alguna pregunta que cae en el aire, por favor, tienen los correos de los doctores para poder de repente internamente hacer la pregunta. Y terminado esto, doy pase a la doctora Jacqueline Limas para hacer la despedida de este curso. Gracias, doctor Guayanay. Agradecemos a todos los expositores, panelistas y a todos los colegas por habernos acompañado. Damos por concluida la primera sesión del curso de actualización de imágenes mamarias. Los esperamos el día de mañana en la próxima sesión. Buenas noches y gracias a todos. Muchas gracias a todos y a ustedes. Muchas gracias, Jorge. Ya, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los participantes. Excelente. Salió muy bonito. Gracias.